Otakus globales de la cultura kawaii. La proyección exterior japonesa ha estado condicionada históricamente por la derrota del proyecto imperial japonés en 1945 y como consecuencia el artículo 9 de la Constitución japonesa, que renuncia no solo a la guerra, sino al mantenimiento de fuerzas armadas, sustituidas por las llamadas fuerzas de autodefensa, incrementadas fuertemente en los últimos años como consecuencia de las necesidades geoestratégicas japonesas y del reforzamiento del ejército chino. Esta limitación estructural ha conducido a Japón a apoyarse durante décadas en otras formas de presencia global, fundamentalmente económicas y de poder suave, especialmente la cooperación al desarrollo, pero también en la cultura, como reconoce el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en un documento de 2005. Tras la recuperación del desastre de la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento sostenido de la economía, la cooperación al desarrollo se convirtió en la base de la proyección exterior nipona y el país pasó de ser el mayor receptor al mayor donante internacional en los 90s. Con el Tratado de San Francisco de 1951 y el Plan Colombo de 1954 como puntos de inicio, con Asia como destino y la Japan International Cooperation Agency, JICA, como actor central a partir de 1974. Japón afrontó la década de los 60s, la del milagro económico, como la de su definitiva vuelta al escenario internacional y también de su integración en la esfera geopolítica occidental. Más que una anécdota es el matrimonio en 1959 del príncipe heredero Akihito con por primera vez una ciudadana no perteneciente a la nobleza, Shoda Michiko. En 1964, Tokio acoge los Juegos de Verano de la 12ª Olimpiada y 8 años después lleva a Sapporo los de invierno. Tokio ya había solicitado albergar unos Juegos en 1940, como símbolo de la recuperación del terremoto de 1923, pero la situación internacional obligó primero a trasladarlos a Helsinki y finalmente a cancelarlos. En 1970, tras al menos 3 intentos anteriores, hospeda por primera vez en su historia la Exposición Mundial en Osaka, con el lema Progreso y Armonía para la Humanidad, que reflexiona respecto al desarrollo tecnológico con una mirada característicamente japonesa, al tiempo optimista y distópica. En el campo específicamente cultural, la creación de la Japan Foundation en 1972 o la incorporación de la ACA a la tarea de proyección exterior de la cultura japonesa son solo los primeros intentos, desde el campo institucional, de proyectar la producción cultural japonesa en el exterior. Durante años, esa proyección se realizó de manera dominante con las artes tradicionales japonesas y se dirigía en buena medida a las llamadas relaciones de vecindad, concretadas en la voluntad del gobierno presidido por Fukuda Takeo, de fomentar la cooperación cultural y el intercambio cultural con los países asiáticos, la llamada doctrina Fukuda. Ello no solventó inmediatamente los problemas de la circulación de la cultura japonesa en Asia. Corea, por ejemplo, solo levantó las restricciones a la cultura japonesa impuestas tras la Guerra Mundial en 1998, y Taiwán mantuvo un bloqueo cultural de Japón tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas niponas con la República Popular China entre 1972 y 1993. La cultura popular japonesa y la proyección exterior. La animación y los videojuegos habían convertido a Japón en un referente de la cultura popular en el mundo ya en los años en los que el país era además la meca del desarrollo tecnológico. Pero esa ola japonesa tiene muchas líneas y periodos de expansión. Antes que el manga o el sushi, la primera proyección masiva de la cultura japonesa en Occidente fueron los tatamis y los kimonos de las artes marciales durante la segunda mitad del siglo XX, en especial el judo, creado en 1882 por Kanoji Goro, como evolución del jujutsu, y el karate-do, una fusión de técnicas de Okinawa y China reconocidas desde 1933. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las artes marciales japonesas fueron prohibidas por Estados Unidos, pero en 1949 los estadounidenses las aceptaron ya reconvertidas a deporte y contribuyeron a su difusión como tal en Norteamérica, el Reino Unido y Alemania.
El judo ya se conocía en Europa en el primer tercio del siglo XX, pero en ese momento su proyección está muy vinculada a la admiración occidental por el Bushido y la adopción de esas técnicas dentro de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Hoy ambos son deportes olímpicos. El karate lo será definitivamente en los Juegos de Tokio, y su expansión internacional en la segunda mitad del pasado siglo llegó también a España, con la creación primero de la Real Federación Española de Judo, en 1970, sucesora del Departamento de Judo de la Delegación Nacional de Deportes, creado en 1951, y más tarde la de Karate, en 1978, que hoy cuentan con 100.000 y 70.000 deportistas federados respectivamente. Más aún, en los últimos 2 años, el judo se ha convertido en el deporte individual con mayor número de participantes en los campeonatos escolares, con 800 niños en 2018, superando a la natación y al atletismo, aunque las cifras descienden en las siguientes edades. Además, España es, no debemos olvidarlo, la sede de la Federación Mundial de Karate. Pero la proyección exterior más sorprendente de Japón no llegó a través de su cultura tradicional, sino a través de la creación contemporánea y la cultura popular, e inicialmente el audiovisual. En los 60s, las productoras Toei o Mushi tratan de seguir la estela del éxito de Disney y comienzan a producir largometrajes y series animadas que llevan a la pantalla los éxitos del manga y obtienen un gran éxito en los canales privados de televisión. Lo que se denominará anime, pronunciado a veces como palabra llana y a veces como palabra aguda, recordando su origen francés. A la industria de la animación están llegando creadores jóvenes y rebeldes que no encuentran acomodo en el audiovisual, la llamada Dropout Generation, Oshii Mamoru, Tomino Yoshiyuki o Miyazaki Hayao. A través de los temas tradicionales, las novelas clásicas, como la coproducción europea de las adaptaciones de las novelas europeas de finales del siglo XIX, como Heidi o Kuore, o la cada vez más exitosa ciencia ficción, Astro Boy, Mazinger Z, Doraemon. El éxito de las series animadas en Japón contagia en los 70s el boom del anime a muchos países occidentales como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, América Latina o España en los 70s y los 80s. Pero su mercado básico es el asiático, donde la exportación de programas de televisión a los países vecinos contribuyó a crear una primera conciencia de las potencialidades de la cultura popular en la proyección exterior del país. El gobierno Takeshita exploró esa idea en 1988 y así en 1991 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y el entonces Ministerio de Correos y Telecomunicaciones crearon el Japan Media Communication Center para subvencionar, a veces totalmente, las importaciones de televisión japonesa en países en vías de desarrollo. Unos años antes, el éxito de la telenovela Oshin en el medio centenar de países a los que fue cedida gratuitamente fue una de las claves para la reflexión acerca del papel que podía llegar a tener la cultura popular, especialmente el J-drama o el dorama, como se le conoce hoy, en el poder blando japonés. Al éxito del audiovisual japonés contribuye en el fin del pasado siglo una industria que explota la creatividad del sector editorial, de consumo mayoritariamente local, los bajos costes de producción y del yen, y el aumento en muchos países del número y las horas de emisión de los canales de televisión, especialmente en Asia, necesitados de más contenidos. El boom de los 70s del anime japonés, cuyas temáticas y estéticas resultan fascinantes para las audiencias occidentales, será determinante para las décadas siguientes, en las que sus seguidores son cada vez menos los niños y cada vez más los jóvenes. A los fans japoneses de estos productos de la cultura popular comienza a denominárseles otaku, el usted con el que los primeros aficionados se dirigían unos a otros en las convenciones. Inicialmente cargado por un tono despectivo, después de que el joven Miyazaki Tsutomu, el llamado asesino otaku, fuera condenado y ejecutado por el asesinato de 4 niñas en 1989, lo que generó un debate social en torno a los contenidos y los efectos de la cultura popular juvenil, del manga y del anime. En los 80s, la subida del precio del yen
afectó seriamente a las exportaciones de la industria, que pese a todo generó éxitos internacionales como Dragon Ball en 1986 y sobre todo el Akira en 1988 de Otomo Katsuhiro, que abrirá las puertas a una nueva estética del anime y tendrá una enorme influencia en Occidente. En 1985 surge también la pieza central del éxito internacional del anime en Occidente en los años siguientes, la creación por Takahata Isao, Miyazaki Hayao y la editorial Tokuma del estudio Ghibli para producir el largometraje de su exitoso manga El Nausicaa. El acuerdo de Tokuma y Disney para la distribución internacional de Ghibli en 1996 lanzó las creaciones de Miyazaki a los mercados y los certámenes internacionales, incluyendo el Oscar para El viaje de Chihiro. La cultura popular japonesa reflejaba en el anime la dualidad de su enraizamiento en las tradiciones y su voluntad de vanguardia, un conflicto que representa explícitamente el principal ícono del cine japonés en el mundo, el monstruo creado por la radioactividad, Gojira, cuya franquicia sigue explotándose hoy. El salto innovador y emprendedor de la industria japonesa en la década milagrosa de los 60s posicionó a sus grandes firmas como líderes del cambio tecnológico mundial: Mitsubishi, Panasonic, la antigua Matsushita, Sony, Sanyo, hoy integrada en Panasonic, Sharp, la primera multinacional comprada por otra extranjera, la taiwanesa Foxconn en 2016, Toshiba o Yamaha, representaron durante años el liderazgo del sector de la tecnología y revolucionaron el campo cultural desde la producción a la distribución y el consumo. Las radios portátiles de transistores de Sony bajo el patente Bell en 1955, el Walkman de Sony en 1979, el video doméstico Betamax de Sony en 1975 y VHS en 1976, los CD Philips y Sony en 1982, los DVD de Sony, Panasonic, Toshiba, Philips y Samsung en 1995, los Blu-ray de Sony en 2006 y los HD DVD de Toshiba en 2006 transformaron el consumo cultural mundial de las últimas décadas hasta la llegada de las redes digitales.